Ace es el chico más popular de la facultad y también es el jugador favorito del equipo de fútbol. No le falta nada, pero su aparente buena personalidad se derrumba cuando se hace cercano con Colin, el chico nerd al que nadie quiere hablar. El pelinegro trama algo con el jugador, solo que este no se da cuenta y piensa que él es el cazador y el otro la presa hasta que se ve atrapado en la trampa del mayor. En una mañana, en medio de una clase universitaria, 3 chicos estaban hablando sobre otro al que llamaban perdedor llamado Colin. Al parecer este chico no hablaba con los demás y le preguntaron al chico popular si es que había hablado con el nerd. Este dijo que sí lo hizo debido a un trabajo grupal, sonriendo al contestar, pero luego viendo con molestia al mencionado, al parecer le incomodaba que otros hablaran de alguien tan insignificante, pero quiso quedar bien y mencionó que ese chico era amable, solo que era tímido. Es así que los 3 chicos observaron al peliblanco, concentrándose en él y lo perfecto que era, pues tenía buenas notas, era el primer lugar de su facultad, era amable y agradable con todos, incluso con los animales. Era el mejor jugador del equipo de fútbol americano, además de ser atractivo y alto. Él no les hizo mucho caso, pues estaba viendo su móvil, donde al parecer el chico nuevo le había quitado el primer lugar, lo que fue sorpresivo para sus amigos. Toda la clase murmuró sobre aquella noticia, y antes de que Colin saliera del aula, se despidió de Ace, quien sonreía, pero estaba furioso porque ese chico le quitara la atención de todos. Más tarde, un grupito de chicos acorraló al pelinegro en un callejón para pedirle dinero. Sin embargo, fueron interrumpidos por el peliblanco, quien lo rescató de aquellos sujetos, poniendo de excusa que tenían algo pendiente. El grupito se quejó de que de nuevo hiciera aquello, lo que dejó confundido al más bajo, pero aún así vio con admiración al jugador y le agradeció por su ayuda para luego despedirse, pues Ace tenía una cita. Al día siguiente, en clase, en los pasillos y en el campo de juego, Colin estuvo todo el tiempo observando en silencio al peliblanco. Este era demasiado atractivo a los ojos del nerd, y en un momento el otro lo saludó durante el juego. En el aula, cuando estuvieron ambos solos, el más alto lo enfrentó para saber si gustaba de él. Esto puso nervioso al pelinegro, quien se disculpó por molestarlo. No obstante, fue interrumpido por el jugador, ya que quería que tuvieran una relación secreta. Esto porque a su novia, Erika, solo le había aceptado salir para no sentirse culpable al rechazarla, pero que como ella era popular, se sentía distante, por eso quería estar con él. Colin estaba más que feliz y aceptó de inmediato, siendo besado y toqueteado intensamente por el contrario, lo que provocó que el pelinegro reaccionara, por lo que Ace dijo que debía hacerlo más para acostumbrarse a ello. Internamente pensaba que el otro era malo besando y lo entendía, pues era solo un nerd. Le prometió pronto terminar con Erika y que mantuviera en secreto su relación, lo que fue aceptado por el otro y el jugador le agradeció por comprenderle, besando su frente y dejándolo a solas en el aula. Colin, al estar solo, se tocó los labios y sonrió maliciosamente, ya que todo estaba yendo como lo planeó. Al otro día, el nerd se topó con la pareja popular en la facultad, ignorándose mutuamente y esperando un rato a que el peliblanco estuviera solo para seguirlo, aunque fue atrapado por este cuando pasó por un callejón, en donde lo besó y toqueteó, poniéndolo nervioso, pues estaban en la vía pública. Ace se excusó diciendo que estaba bien porque ambos se gustaban, y si es que no le gustaba quitarse la ropa allí, entonces que le hiciera un favor, haciendo que se arrodillara delante de él para que usara bien su boca. El mayor acabó hecho un desastre y el contrario dijo que necesitaba más práctica con su boca, por lo que más tarde lo citó a que fuera al vestuario del equipo de fútbol. Al entrar, el menor lo estaba esperando con 3 chicos de su equipo, mencionando que era momento de practicar. Esto puso nervioso a Colin, pero incluso así aceptó hacerlo. Después de todo, era el deseo de su novio. Fue de esa manera que se puso a practicar cómo hacerlo con la boca con aquellos chicos ante la atenta y despreocupada mirada del peliblanco, quien platicaba con otro amigo, el cual dijo que no creyó que llevaría a aquel nerd. Sin embargo, al ver que lo hacía tan bien, se cuestionó cómo el más alto había conseguido a alguien así, y que debería apostar cuánto tiempo duraría con ese chico. No obstante, el pelinegro le sonrió mientras aún estaba ocupado con su práctica, lo que fue provocativo para él y decidió que no iba a deshacerse del chico. Luego de unos días, Ace estaba pensativo sobre el nerd, pues si no llevase gafas se vería mejor. Además, su piel pálida era atractiva. Incluso le parecía lindo que se pusiera nervioso con solo un beso y necesitaba estar a solas con él para avanzar. Por ello le mandó un mensaje al mayor para quedar en su casa, con la excusa de que hicieran los deberes.
Una vez estuvieron en casa del peliblanco, este platicó por teléfono con su novia, hablando sobre que tenía que hacer la tarea con Colin antes de cortar la llamada. Mientras tanto, el pelinegro había estado haciéndole un trabajo ahí abajo. Después de todo había practicado y fue alabado por el menor, excusándose con que durante sus citas con Erika pensaba en él, a quien realmente quería. El más bajo lo besó antes de también decir que lo quería, lo que animó mucho al contrario, y se acercó a morder su cuello antes de subir la temperatura de la habitación. En otra ocasión, Ace tuvo una videollamada con su novio, quien parecía tener un aspecto sombrío, pues le preguntó si es que acaso no tenía una cita con Erika, a lo que el otro dijo que quería nuevamente hacer deberes en su casa, insinuando hacer otras cosas. Colin le cuestionó si es que pronto no tenía un partido, y que lo mejor era hacerlo luego, solo que el menor no estuvo de acuerdo y le pidió ir al día siguiente a su casa antes de colgar. El pelinegro estuvo pensativo, pues tener intimidad con el jugador no estaba en sus planes y se puso a chatear con quien lo contrató, al cual le pidió que siguiera con el plan y que utilizara a las personas de su alrededor para ello. Al día siguiente y luego de ganar el partido, el peliblanco se encontraba cambiándose de ropa y un amigo le preguntó si podía tomar prestado a su perro Colin para jugar con él, lo que fue negado de inmediato por el más alto, excusándose que el nerd era miedoso luego de que los del equipo lo utilizaran. Cambiando de tema, su amigo le entregó un vapor que tenía una sustancia buena y que no era peligroso usarla porque en las pruebas de dopaje nunca la habían detectado. Quería que su amigo experimentara con ese vapor y aunque Ace estaba algo reacio, pensó que su amigo era tonto, pero no mentiroso, así que aceptó probarlo. El pelinegro fue a casa del menor para su encuentro, saludando al perro de este que se llamaba Max, y encontrándose en la puerta con el dueño, este le dijo que podía pasar mientras vapeaba un poco. Colin lo notó algo extraño y observó el vapor cuando el otro lo dejó a un lado. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar, pues el más alto lo empujó a la cama para hacerlo sin compasión debido al efecto de las sustancias. En medio de la acción fueron interrumpidos por una llamada a Ace, solo que este no le hizo caso por más que pudiera ser su novia, pidiéndole al mayor que se concentrara en lo que hacían. Después de varios días, los rumores se extendieron en la universidad sobre el peliblanco, quien había perdido su toque en el juego. El jugador interrumpió a los dos chicos que hablaban sobre él. Tenía mal aspecto y se mostraba furioso a diferencia de como era antes. No obstante, en ese momento llegó Erika, quien le pidió hablar, pues la había ignorado y evitado incluso en la universidad. Estaba irritada por su actitud y quería que fuera claro con ella. Solo que el jugador estaba cansado de escuchar su ruidosa voz, pensando en que Colin definitivamente sería más tranquilo y fácil de manejar, por lo que dejó a la chica hablando sola mientras a lo lejos los observaba el pelínegro. Después de ello, los rumores siguieron circulando rápidamente, diciendo que Ace solo había fingido ser amable y su verdadera naturaleza salió a la luz, que incluso no había podido ganarse su posición en el equipo de fútbol debido a su pobre habilidad y terminó siendo la mascota del equipo solo por su apariencia. Hasta se decía que había adquirido el hábito de actuar como un bravucón. Al final todos estaban trabajando para derribar al peliblanco, quien se sentía en una espiral, directo al abismo. Sin embargo, no podía dejar de lado su obsesión de tener intimidad con Colin, pues a su parecer era alguien fácil de manipular, y tampoco lo dejaría solo después de todo lo que le había pasado. No necesitaba a toda esa gente que dudaba de él, tenía al mayor que se mantenía a su lado. Al otro día Ace fue a conseguir más de la sustancia, se había enganchado con ella y cuando terminó con la transacción fue abordado por un preocupado pelinegro. Él no estaba de acuerdo con que hiciera eso. El más alto se enojó porque le dijera qué hacer y lo apartó con un golpe, por lo que su distribuidor le cuestionó si ese chico era su novio. No obstante fue negado de inmediato, el jugador dijo que solo era alguien con quien dormía. El vendedor preguntó si era así porque no lo hacían allí mismo, pero Ace se negó, diciendo que él lo hiciera con Colin, dejándolos a solas. Aunque antes de irse más lejos, y al escuchar las quejas del mayor, decidió volver para apartar a aquel sujeto de su novio. Después de todo había invertido tiempo y esfuerzo en conseguir al nerd. Lo tomó de la mano para llevárselo, lo que fue interrumpido por el contrario, quien dijo que no conocía a Ace que estaba delante suyo, desapareciendo de su vista y evitándolo por los días siguientes. Esto puso ansioso al peliblanco hasta que no tuvo más remedio que abordarlo fuera de su clase, rogándole porque le perdonara delante de todos los estudiantes, sin importarle su imagen, lo que fue satisfactorio para Colin. Así es que terminaron en la casa del menor,
donde antes de empezar a intimar, el más bajo le pidió una prueba de confianza al otro para poder reconciliarse adecuadamente. Debía de esforzarse por su relación y le pidió que actuara como su perro Max. Después de todo, el animal siempre lo escuchaba y obedecía sus órdenes. Ante esto, el jugador dudó un poco, pero se apresuró para ponerse el collar de Max, lo que puso contento al pelinegro y le preguntó si es que podía hacerlo mejor que un perro. Luego de hacerlo algunas veces, el mayor recibió una videollamada, contestando aunque su novio estuviera atendiéndolo ahí abajo y diciéndole a la persona del otro lado sobre que no debía preocuparse más por Ace, mostrándole a la chica que lo contrató el rostro del peliblanco, quien todavía estaba ocupado atendiendo a Colin. Sin embargo, el jugador no estaba en sus 5 sentidos y continuó con su trabajo mientras el nerd se burlaba de que ella era su exnovia y disculpándose con la chica porque el menor no la reconociera. Después de todo había tenido tantas novias que seguro no recordaba. Ella le quitó importancia, pues lo que importaba era ahora ver ese rostro comer con tanta gula, felicitando al pelinegro por su buen trabajo y que pronto recibiría su pago. Por último, le cuestionó qué haría con él, a lo que Colin confesó que se lo quedaría. Después de todo, quería educar a ese perro para que fuera obediente. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.